debates jurídicos, entrevistas, datos interesantes y mucho más solo aquí en Spotify. Hola, buenos días, tardes o noches dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Sandra y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la ley. El concepto de la ley, las características, tipo de leyes, así como los principios que rigen la ley como fuente de derecho administrativo. Para este tema yo no estoy sola, ya que nos van a acompañar dos expertas que son la doctora Pérez Andrea Mariana, experta en lo que es la área de derecho administrativo, y también tenemos por otra parte a la especialista Rivas González Kenia, que cuenta con un doctorado acerca del derecho administrativo emitido por la Universidad Autónoma de México. Como se mencionó con anterioridad, el tema a desarrollar el día de hoy es la ley, como fuente de derecho administrativo. Y a continuación voy a dar el primer concepto, o vamos a acercarnos al primer concepto para fines de este podcast. La ley es como fuente formal del derecho. Es una norma de contenido abstracto y aplicación general que proviene de la voluntad del Estado. Así que damos inicio a esta pregunta y ponemos sobre la mesa: ¿qué es la ley? Saludamos de manera concreta a nuestra primera especialista, la doctora Pérez Andrea Mariana. Sí, agradezco la invitación. Como ya lo mencionó nuestro anfitrión, mi nombre es Pérez Andrea Mariana, y citando al profesor Delgadillo, podemos definir a la ley como los ordenamientos jurídicos que regulan las conductas de las personas de manera general, abstracta y obligatoria. Pero también es importante hacer la diferenciación entre la ley en el sentido formal y en el sentido material. En el sentido material, no importa quién emita la norma, por lo que es ley todo ordenamiento jurídico expedido por un órgano competente que regule la conducta externa humana, con características de generalidad, abstracción, impersonalidad, obligatoriedad y coercibilidad. Es decir, no importa quién la expida, mientras sea competente y lo que expida cumpla con las características antes mencionadas. Ahora en sentido formal. En sentido formal, una norma de tales características será la ley si y solo si es expedida por el órgano legislativo competente. Se considerará ley solo cuando sea emitida por un órgano legislativo competente, de acuerdo con un procedimiento específico preestablecido en la Constitución. Y bien, hacer esta diferenciación de la ley es importante. Con esta pregunta puesta en la mesa le damos la bienvenida a la doctora Rivas González Kenia, que nos va a responder a esta duda que ha abordado en la mesa de debate. Buenos días y agradezco la invitación. Mi nombre es Rivas González Kenia y contestando a la pregunta, por supuesto que no es relevante la diferenciación para el tema que estamos abordando el día de hoy, pues la ley que debe ser considerada como fuente del derecho administrativo es aquella determinada en sus aspectos material y formal, es decir, para su precisión debe tomarse en cuenta la naturaleza intrínseca de su contenido y el órgano del cual haya emanado, y que tenga por objetivo regular la organización o la función administrativa. De esta manera encontramos que debe tratarse de una norma de carácter general, abstracto, permanente y obligatorio, expedida por el Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento que para tal efecto señalan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y promulgada o publicada por el Presidente de la República. Muy bien, y como ya hemos escuchado en este podcast y en la mesa de análisis, hemos observado las invitadas cómo han mencionado las características que deben de tener las leyes para ser consideradas como tales. Pero puntualicemos un poco acerca del asunto. ¿Cuáles son las características que debe de tener la ley? En esta pregunta que se ha planteado nos va a responder la doctora Rivas. Las características de la ley deben de ser las siguientes: general, abstracta, obligatoria, permanente, impersonal y coercitiva. Bueno, en el sentido, la especialista Pérez podrá puntualizar a qué se refieren con las características de la ley. Por supuesto, la primera característica, que es general, nos hace referencia a que la ley es aplicable a todos los individuos, sin excepciones. La segunda característica, que es abstracta, lo debemos entender como que no regula situaciones concretas e individualizadas. La siguiente característica, que es obligatoria, se explica como que deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el cual rigen estas leyes, incluso cuando éstas vayan en contra de la voluntad del individuo.
El no conocimiento de la ley no excusa para su cumplimiento. Las características de permanente significa que no se agota con su aplicación, ya que permanece vigente para todos los casos que lleguen a presentarse en el futuro hasta que se decida su derogación. Impersonal porque son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos y no a una sola persona. Y por último, coercitiva, ya que su no cumplimiento implica la imposición de una pena o castigo. Y bien, especialista Rivas, usted nos va a hablar sobre los tipos de leyes. ¿Cuáles son los tipos de leyes y en qué consisten estos tipos de leyes? En materia administrativa se encuentran 3 tipos de ley: orgánicas, reglamentarias y ordinarias. Comenzando con las leyes orgánicas, son aquellas cuya principal función es establecer la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos estatales. En segundo, las leyes reglamentarias son aquellas que emiten a detallar los aspectos específicos de los derechos y obligaciones que un determinado precepto de la Constitución establece. Por último, las ordinarias son las que resultan de una actividad autorizada al legislador en la propia Constitución, pero no son consideradas ni reglamentarias ni orgánicas. Y ya para finalizar este podcast informativo acerca de los tipos de leyes y cómo funcionan en las fuentes del derecho administrativo, podemos decir que el orden administrativo de ciertos principios fundamentales que rigen en la legislación se hacen más importantes que en otras ramas del derecho. En este caso, en este tema, la especialista Rivas, ¿nos podrías orientar un poco más acerca de cuáles son los principios? Claro, los principios más importantes en la ley en materia administrativa es la subordinación de la Constitución, el de oportunidad, el de autoridad formal, legalidad, reserva de ley e retroactividad de la ley. Voy a puntualizar algunos de estos. El principio de reserva de la ley, consagrado en el artículo 1 y 14 constitucional, hace referencia a que las garantías que consagran solo pueden ser restringidas o suspendidas en casos y con las condiciones que ella establece. Dichas garantías únicamente pueden ser afectadas por medio de la ley. Y el principio de oportunidad de la ley se explica en que la ley administrativa debe ser oportunada, es decir, debe de estar acorde con la necesidad de la colectividad, pues de lo contrario no se justificará su formulación y se expondrá a su desuso o eliminación. Con esto cierro mi participación y agradezco por la invitación, concediendo la palabra a mi compañera para que termine de puntualizar los demás principios. Le agradezco al especialista Rivas. El principio de autoridad formal de la ley se manifiesta en el sentido de que las normas legales son obligatorias y deben ser observadas, en tanto no hayan sido modificadas o derogadas por otra norma emitida, es decir, mientras se encuentren vigentes serán obligatorias. Y por último, el principio de legalidad se explica en el sentido de que todos los actos de las autoridades administrativas deben tener su base en las disposiciones legales, es decir, las autoridades administrativas solo pueden hacer lo que la ley les autorice, y el cual podemos encontrar en el artículo 16 constitucional. Con este último principio concluyo mi participación y de igual forma agradezco por la invitación para participar en este capítulo. Como despedida, me gustaría agradecerle a estas dos especialistas que estuvieron con nosotros en la mesa de análisis para el tema de hoy, para el episodio de hoy. Me gustaría agradecerles por su participación, así como que agradecemos a ti, mi querido oyente, por acompañarnos en este episodio, y espero que cada semana nos puedas acompañar con más episodios que traemos acerca de temas jurídicos. En este episodio, que el tema fundamental fue que la ley como fuente del derecho administrativo. Espero que te haya gustado, querido radio escucha, querido oyente, y nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Debates Jurídicos con Vania. Debates Jurídicos, entrevistas, datos interesantes y mucho más solo aquí en Spotify.